I sit alone in my 4-corner room staring at candles. When I see this one, I drop some shit like this. At night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mama's always dressed like I ain't living right, but I ain't going out without a fight. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos nuevamente en Negocios son Negocios, un programa dedicado a la actividad emprendedora, a la actividad empresaria, a promover un espíritu optimista en contextos muchas veces hostiles, un programa nacido en la era del COVID y con una visión global tratando de entender qué pasa en el mundo y conversando con personas de todo el planeta que nos muestran la realidad de su país o los problemas globales interpretados a través de su prisma. Vamos a ir a ver a las instituciones que nos apoyan y ya volvemos. Bueno, estamos nuevamente en Negocios son Negocios y vamos a conversar con un gran amigo argentino, residente en España, Luis Balcarce. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Martín? ¿Me escuchas bien? Muy bien, ahora te escuchamos perfecto. Una gran alegría verte. Hace mucho que no nos vemos en persona, pero siempre que estabas acá en Argentina estábamos en contacto y hemos visto tu crecimiento desde que eras un pequeño joven periodista. Y hoy, bueno, Luis Balcarce lo voy a presentar, es redactor jefe de OK Diario en España y vamos a hablar hoy con él sobre la guerra de Ucrania desde la perspectiva española. Luis, contanos primero qué estás haciendo por allá. Bueno, yo soy redactor jefe de OK Diario, que es un periódico digital muy importante aquí en España y estamos, por supuesto, siguiendo muy de cerca lo que está pasando ahora. Tenemos, digamos, dos frentes. Tenemos el frente de la guerra y luego el frente económico, que es es otro tipo de desastre. Es el desastre al cual nos está conduciendo el presidente Pedro Sánchez, ¿no? El socialista Pedro Sánchez. Sí. Así que si tú me preguntas qué le preocupa más a los españoles hoy por hoy, pues yo te diría que le preocupa más la huelga de transporte, que nos puede dejar desabastecidos en 2-3 días, que los tanques ucranianos. Ok, todavía no se ven, digamos, algún tipo de efecto tangible, económico o de otro tipo de la crisis ucraniano-rusa en el territorio español, o no es percibido de esta forma por parte de la población española. No, sí, se está notando ya, sobre todo en el aumento de la gasolina. Lo que pasa es que no hay que caer en la trampa en la cual nos ha encerrado y nos ha metido nos quiere vender el gobierno, que es la de que la culpa de la inflación que hemos tenido, un 7,5, 7,6 en febrero, una inflación muy alta que hacía ya casi 30 años que no se veía y que probablemente pase la barrera de los 2 dígitos, lo cual ya sería muy preocupante. Inflación anual, la trampa. Dime. Inflación anual te estás refiriendo. No, el 7,5 fue en febrero. Y es una inflación muy alta. La trampa de Sánchez, la que te comentaba, era que ahora echan la culpa, están utilizando a Putin como coartada para explicar el exponencial aumento sobre todo de la gasolina. Lo estamos viendo en general en carburantes, en el precio de la luz, en el precio del gas, pero es falso. Es decir, llevamos más de un año con aumentos sucesivos, precios récords por el tema de la luz, por el tema del gas, por el fracaso de las energías, en general el fracaso de las energías renovables para satisfacer la demanda
energética y también la dependencia de Rusia, la dependencia del gas ruso, no en el caso de España, que es un 10-11%, pero sí de otros países como Alemania o como Italia. El modelo energético español ha resultado ser un fracaso. Aquí se han cerrado centrales nucleares y se ha apostado de lleno por las renovables, pero con un modo de lo que se llama la subasta, un pool energético en el cual el precio de la luz está determinado por el gas, por ejemplo, que es la energía la última que entra en el sistema. Por lo tanto, tenemos energías renovables, pero a precio de gas, con lo cual el precio de la factura se ha disparado exorbitadamente. El precio de la gasolina, la gente está que clama al cielo. El otro día yo llené el depósito, fueron 100 euros y la última vez que lo había hecho yo no recordaba jamás pagamos 100 euros y un depósito eran 65, como mucho 70 euros. Estamos hablando de un precio prácticamente casi el 40-45%. Es un auténtico atraco y la culpa de esto la tiene el gobierno, que no quiere bajar los impuestos, porque a la gasolina la gasolina tiene un IVA del 21%, entre otros impuestos, es decir, de cada 100 euros que tú pagas, entre 40 y 45 euros son impuestos en la gasolina, y lo mismo podríamos decir de la luz y del gas. Y claro, para dar una referencia, en Argentina llenar un tanque de nafta de un auto medio te cuesta algo así como 25 euros. Que acá tenemos la distorsión, pero por el otro lado, digamos, ¿no? Distorsiones que nos alejan el precio de la gasolina, el precio de la nafta, de los precios de los mercados mundiales, ¿no? Y también... Claro, lo que pasa es que fíjate lo que me ha pasado a mí, ¿no? El otro día voy a un centro comercial, entonces el centro comercial tiene una gasolinera. Ahí cargo el depósito, son 100 euros. Y cuando voy camino al supermercado me encuentro con que tienen... como surtidores, vamos a llamarlo así, para enchufar el coche eléctrico, gratis. Claro. Entonces, los que no tenemos acceso a un coche eléctrico, los que no podemos pagar, 40.000, 50.000 euros un coche eléctrico, nos quedamos fuera del regalo que nos quiere hacer el centro comercial. Es decir, los ricos pueden acceder al centro de Madrid, pueden disfrutar de energía gratis en el supermercado, y los que no tenemos esa suerte, a esos nos hablean, a esos nos meten la mano en el bolsillo con 100 euracos el llenar el depósito. Entonces tú te das cuenta que esa fantasía, esa utopía verde que nos habían vendido, esa utopía sostenible, resiliente, como le gusta decir a nuestro presidente, utilizando esas palabras cursis tan queridas por la progresía, resultan en que cada vez somos más pobres y ellos son cada vez más ricos. Y te iba a preguntar cómo están las ideas de la libertad hoy en día en España, ¿no? Me imagino que hay distintas vertientes. Bueno, las ideas de la libertad, pues depende, va por barrios, ¿no? Yo creo que muchos que se han apropiado del término liberal, a mí fíjate que en mi caso, cuando tú y yo, como hace 20, casi 30 años luchábamos por estas ideas, la palabra liberal se sabía bien. Cuando tú decías lo que era un liberal, pues uno sabía bien lo que quería decir: propiedad privada, libertad de comercio, bajar impuestos, etcétera. Hoy dices liberal y yo no sé a qué me refiero. Yo veo gente que dice que es liberal y de pronto te defiende censurar a Donald Trump en los telediarios, por ejemplo, como Juan Ramón Rayo, por ejemplo. Por eso yo me he alejado un poquito de esa etiqueta, porque a mí, claro, no me representa cuando veo que otros que dicen ser liberales demuestran un poco aprecio por las ideas que uno había defendido. Yo sigo defendiendo, naturalmente creo que he tenido he cambiado de opiniones sobre algunos aspectos, pero más o menos el core, el hardcore de mi pensamiento, pues más o menos sigue siendo el mismo que cuando éramos jóvenes y tú tenías pelo y yo no lo tenía tan blanco como ahora, ¿no?
Qué bárbaro. Y te pregunto si hay, en términos de estas ideas de la libertad, prevalece más un pensamiento más de tipo liberal en lo económico y más conservador en lo político, o es más en términos un liberalismo en todos los ámbitos, ¿no? Y pensando en Estados Unidos, lo que conocemos nosotros es más un tipo Cato Institute o Heritage Foundation, lo que prevalece en España. Yo creo que la lucha aquí en España por lo menos ya no está dada entre liberales y socialistas, aunque es verdad que la última campaña en Madrid se hizo bajo ese emblema. Isabel Díaz Ayuso alcanza la presidencia de la Comunidad de Madrid con ese eslogan, libertad o comunismo. El comunismo no ha sido derrotado, el comunismo está más vivo que nunca, y es Putin, y es por más que muchos... En la derecha hay mucha confusión con Putin. Hay una parte de la derecha aquí en España que veía con muy buenos ojos a Putin, le veía como una persona, como un neoconservador, un nacionalista, un tío que perseguía a los LGTBI, que defendía los muy machote y que defendía lo suyo y demás. Yo creo que esa es una lectura un poco, es no haber entendido que Putin nunca ha dejado de ser un ex agente de la KGB, que lo único que quiere es reconstruir el imperio soviético. Hemos hecho una mala lectura de lo que fue la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín cayó, pero las ideas comunistas seguían muy arraigadas dentro de Rusia. Rusia no es un país normal. Putin ha vuelto a la vieja Rusia, soviética, y es el problema que tenemos en España, porque no te olvides que los socios políticos de Pedro Sánchez, es decir, los chavistas de Podemos, más si a eso le sumas los amigos de los terroristas de la ETA o los golpistas independentistas catalanes, pues todos ellos tienen vínculos con Putin, todos ellos. Por lo tanto, Sánchez tiene las manos atadas con Ucrania. La primera reacción de Sánchez fue no enviar, dijo, vamos a enviar armas, pero armas no ofensivas. ¿Por qué? O sea, armas, bueno, para mí las armas son las armas, pero bueno, claro, sí, armas no ofensivas son bombitas de agua. Armas que maten y armas que no sé, serán, claro, pistolas de agua, no sé cómo lo llaman. Y entonces a las 24 horas Europa le pegó un toque, le llamó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y tuvo que rectificar, y entonces a las 24 horas rectifica. Lo había hecho para no enfadar a sus socios, a los chavistas de Podemos, que le dijeron, a Putin no lo tocas. Aquí el problema es la OTAN, el problema es Estados Unidos, el problema no es Putin. Y tuvo que rectificar, y al final tuvo que enviar armas a Ucrania, y todo a regañadientes para no enfadar a sus socios políticos, que son de la peor calaña, es decir, son la escoria política de este país. Luis, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos después de tanto tiempo, una alegría enorme. Ojalá podamos volver a hablar y ver también lo que pasa en España, un país, con tanto vínculo con la Argentina, donde nos vemos reflejados en muchos fenómenos políticos, sociales y económicos. La diferencia un poco es con la economía, que ustedes están integrados con países más organizados, con lo cual la macroeconomía funciona bastante mejor que acá, pero en muchos otros aspectos hay muchos puntos en común. Te agradecemos mucho. ¿Y dónde te podemos seguir en redes? Bueno, mi cuenta de Twitter, @elevalcarce, y bueno, darte las gracias. Me dio una gran satisfacción cuando me invitaste a participar de tu programa. Tengo mucho afecto y te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Luis, estamos hablando, nos vemos la próxima, gracias. Bueno, y ahora, luego de charlar con estas dos personalidades, vamos a ir a un breve corte y continuamos en Negocios son Negocios. Delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin direcciones, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que
andas en mi cabeza, nena, todas horas. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Porque me la paso imaginando que contigo me casé y por siempre te amé. Ya, imagínate que tú conoces lo que desconoces. Yo me convierto en loba después de las 12. Si no tuviera mi loba pa' que la despose, y me voy con la manada hasta que me destroce. Porque en la calle hay mucha compe, siempre lo bueno se corrompe, Solo pide que te dé my love, bebé. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Porque me la paso imaginando.